Buenas noches, saludo a todos, deseando que estén bien. Vamos a continuar en el libro de Hebreos y ahora el capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos ahí como introducción de Hebreos capítulo número 3. Dice la palabra de Dios en el verso número 1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta ahí vamos a leer esta sección del capítulo número 3. Por tanto, que aparece ahí en el versículo número 1 es equivalente a un por cual. El autor cada cierto tiempo va haciendo resúmenes y aquí tenemos un por tanto en vista de todo lo que se ha dicho anteriormente respecto del Hijo. Recuerdan ustedes que en el capítulo número 1 el autor les mostró la divinidad del Hijo, que es superior a los ángeles, no hay nadie, absolutamente nadie como él. Y en el capítulo número 2, el autor nos habló de la humanidad del Hijo superior a Adán, y a través del Hijo Dios recupera el plan suyo de poner un hombre como Señor de todo lo creado. Ahora, en el capítulo número 3 vamos a ver la superioridad de Jesús sobre Moisés. Va a ser un tema también muy importante, sobre todo para los destinatarios de este libro, que eran todos judíos, de manera que era muy importante para ellos ser rescatados de el deslizamiento por el cual estaban pasando, que estaban dejando de lado el cristianismo para abrazar el judaísmo, no en un sentido de apostasía de la fe, sino de la mundanalidad que los rodeaba, como también del peligro porque estaban bajo persecución. Y había muchos, como les he mencionado en otras reuniones, muchos factores que hacían que estos creyentes se estancaron y dejaron de seguir adelante. Entonces, uno de los aspectos de ese estancamiento era la admiración que ellos tenían acerca de Moisés. La razón de eso es porque cuando los ángeles bajaron al Sinaí, en ese evento tan sorprendente del Sinaí, los ángeles entregaron a Moisés las tablas de la ley. ¿Recuerdan ustedes lo que escribió el apóstol Pablo en los Gálatas? Él pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y escribe, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, los ángeles les entregaron a Moisés las tablas de la ley. Entonces los judíos tenían mucha admiración por Moisés también, y el contraste que encontramos aquí en este libro es que el Señor Jesús es superior a Moisés porque el Hijo mismo es el mensaje de Dios con un mensaje superior a lo que aparecía en la ley. Bueno, los judíos consideraban que Moisés era incluso superior a los ángeles por este hecho de haber recibido la ley de mano de ellos. También Moisés había realizado poderosas obras milagrosas en Egipto. ¿Usted se acuerda todos los milagros que hizo Moisés en Egipto? Y fue el tiempo en que más milagros se realizaron en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, solo superado por el tiempo del Señor Jesús y sus apóstoles. Además, Moisés fue el que abrió el Mar Rojo y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés estuvo ahí en el Sinaí con Dios cara a cara. No había ningún profeta que tuviese esta cercanía como la poseía Moisés. Pero sin embargo, Moisés, el mismo
dijo que habría de venir un futuro profeta. Ahí en Deuteronomio 18:18 dice: Moisés, profeta como yo, os levantará Dios. Y ese futuro profeta es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesús, como lo vimos en el capítulo número 1. Recuerdan ustedes cuando el autor comienza diciendo este libro: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. De manera que a quien Moisés estaba apuntando era precisamente a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, en este capítulo número 3 hay tres aspectos que el autor va a hacer para comparar al Señor Jesucristo con Moisés. El versículo 2 dice: el cual es fiel, el Señor Jesús, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hay un sentir de comparación que el autor va a hacer aquí, y lo va a hacer en tres aspectos. Lo va a comparar en su persona, en su obra y en su oficio. ¿Ya? Aquí en el capítulo número 1, vamos a ocupar toda la reunión en esto. El capítulo número 1 encontramos, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a encontrar el aspecto de su persona comparativamente con la de Moisés. Y mire cómo se dirige el autor en el versículo número 1. Por tanto, hermanos santos. Aquí se está refiriendo a los destinatarios no como hermanos de nación, sino hermanos auténticos en la fe, a quienes el Señor Jesucristo llama sus hermanos. ¿Recuerdan lo que leímos en el capítulo número 2? En el versículo número 12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí está el Señor Jesús, es el que está diciendo esto a sus hermanos. Y otra vez dice el verso 13: yo confiaré en él. Y de nuevo aquí: yo y los hijos que Dios me dio. De manera que estos hermanos son los hermanos de Jesús y también los hijos de Jesús. Y esto porque Él se hizo hombre por ellos, ya tomó la naturaleza humana para socorrerlos. También el capítulo 2, versículo 16, que lo leímos ya: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ya ahí está entonces que estos hermanos santos, al cual se refiere el autor en el capítulo número 3, verso 1, son auténticamente creyentes, hermanos que están unidos al Señor Jesús por su sangre y por su amor. ¿Ya? Y saben, queridos hermanos, aquí tenemos un tema sublime, hermoso. El hecho que nos llamemos hermanos tiene que ver con la verdad de que Cristo nos llamó hermanos, y eso eleva y nos da razón para respetar esta manera de comunicarnos. No es solo un saludo el que nos digamos hermanos, sino que estamos reconociendo qué es lo que nos une. Lamentablemente los círculos religiosos, incluso hasta en la cárcel, se llaman hermanos, hermanitos, ¿ya? Cuando nunca han nacido de nuevo. Pero el concepto de hermano bíblico es que realmente es dignificado por el mismo Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para hacernos miembro de su familia. Así que cuando usamos entre nosotros esta manera de llamarnos hermanos, no es un simple saludo, sino la consideración y el reconocimiento de a quién pertenecemos y a quién amamos. Y con este mismo valor, nosotros debemos relacionarnos con esta misma actitud, debemos respetarnos. Por eso
el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el autor de este libro, como Juan, como Pedro, como Pablo, usan esta terminología de llamarnos entre nosotros hermanos. El que ama a su hermano sabe que ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la primera carta del apóstol Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De manera que el respeto, la consideración, el amor que debemos tenernos, el cuidado que tenemos que tenernos es el mismo cuidado que tuvo el Señor por nosotros como sus hermanos. Muy bien. Además, dice aquí en Hebreos 3:1, dice, hermanos santos. Y esto tiene que ver con lo que Cristo también hizo. En el capítulo número 2, en el versículo número 11, dice, porque el que santifica, se está refiriendo al Señor Jesús, y los que son santificados, se está refiriendo a nosotros. El Señor nos santificó con su sacrificio, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. De manera que somos santos, en primer lugar, posicionalmente. Así es como Dios nos ve. Dios nos ve a todos los redimidos, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en esta condición como santos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a los Corintios, se dirige a ellos como la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y hay dos aspectos de esto de santos. Lo que es posicionalmente, lo que Cristo hizo, nos apartó, porque la palabra santo significa apartados. Cristo nos apartó con su obra para Dios. Le pertenecemos a Él. Pero también está la santificación práctica, cosa que debemos evidenciar en todo lo que hacemos. Es muy cuestionable que alguien que diga ser santo, un hijo de Dios, apartado por Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo, tenga tanto compañerismo con el mundo. No está bien, hermanos, que nosotros frecuentemos las prácticas del mundo. Una cosa es que tengamos que tener comunión social debido a nuestro trabajo, nuestros estudios, pero cosa distinta es mantener esa comunión con los mundanos. Debemos ser enfáticos en este aspecto. Por eso el apóstol, cuando estaba hablando de nuestra comunión constante, en la semana el apóstol Pablo, si quieren me acompañen, en 1 Corintios 10, está hablando de la comunión con el mundo y con el pueblo de Dios, y dice en el versículo número 20, 1 Corintios 10:20, antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En ese tiempo habían prácticas en que invitaban a los creyentes a comer y esa comida era sacrificada a los dioses o a los que en ese tiempo se consideraban como dioses. Pero tras esos dioses, sea Apolo, Zeus, quien quiera que sea, estaban los demonios. Y el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor, está refiriéndose a la cena, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y la mesa del Señor no es el mueble que se coloca cada primer día de la semana en la cena del Señor. La mesa del Señor es la comunión que tenemos durante toda la semana con Dios.
mediante la lectura de la Biblia, mediante la oración, mediante la comunión con el pueblo de Dios, para que llegado el primer día de la semana nos sentemos con el pueblo de Dios en legítima comunión. Entonces Pablo está pensando aquí en lo que hacemos durante la semana, porque somos santos, y pregunta el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, como creyentes santos, debemos saber que hay dos aspectos de la santidad. Una, la posicional, la que Cristo hizo al comprarnos con su sangre. Hemos sido apartados para Él. Pero también está la santificación práctica, mi comunión constante con Dios, que no es un listado de prohibiciones, sino que es una actitud de comunión constante con Dios. Ahora, a estos hermanos santos, está escribiendo el autor aquí, nos está refiriendo a todo el conjunto de hebreos, porque había muchos de ellos que no eran del Señor, eran inconversos, pero a esos verdaderos creyentes, el autor de este libro les dice participantes del llamamiento celestial. Vamos a Hebreos capítulo número 3, versículo número 1, dice participantes del llamamiento celestial. Este concepto de llamado o llamados era conocido por los judíos, porque ellos fueron llamados de Egipto a salir hacia una herencia terrenal, hacia la tierra prometida. Sin embargo, el llamado de los creyentes es un llamado celestial, como dice aquí, que tiene que ver con algo espiritual, ¿ya? Este no es el llamado del evangelio para ser salvos, como algunos insisten, ¿ya? No, este llamado no es un llamado para ser salvos. Este concepto de participantes del llamamiento celestial es lo que tenemos como derecho por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él ha conseguido para nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Nosotros hemos sido llamados a una herencia celestial. No es la herencia terrenal como salieron los los israelitas de Egipto para ir a la tierra prometida. No, nuestra herencia está en el cielo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo número 10, Hebreos 10, versículo número 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Dónde está la herencia del creyente de hoy que pertenece a la iglesia? No está en la tierra prometida, en Palestina, cosa que los judíos esperan, sino en el cielo, ¿ya? También el capítulo número 11, el capítulo que sigue, nos dice aquí en el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos creyentes anhelaban una patria celestial, no terrenal. Por eso la herencia de Israel es una herencia terrenal, ¿ya? Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham habla con Dios y le dice, bueno, sabes, yo no tengo hijo y el único que puede ser mi hijo es mi siervo Eliezer. Estaban pasando los años, Dios le había prometido una descendencia a Abraham y Abraham se puso nervioso y le dijo, Señor, yo ya tengo 75 años y tal vez poquito más, y el único que puede ser mi descendiente es un siervo. Entonces Dios lo sacó afuera
le mostró las estrellas, le dijo que las contara si las podías contar, le dijo, así va a ser tu descendencia, ¿ya? Y le dijo algo, además, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. De manera que el terreno que los judíos van a heredar abarca una gran extensión de territorio desde Egipto al Éufrates, más allá de Irak. Hoy día son una pequeña franjita confinada ahí y rodeado de enemigos. Esa es la herencia futura para Israel, pero la herencia nuestra, de la iglesia, de los creyentes, de los santificados, llamados, como hemos leído aquí, a este llamado celestial, no tiene nada que ver con las promesas hechas a Israel. Participantes del llamamiento celestial. El llamamiento celestial, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con el llamado para ser salvos. Tiene que ver con lo que Cristo consiguió para nosotros. Y este aspecto es fundamental distinguirlo. Hay cosas del llamamiento celestial que se confunden en el mundo así llamado cristiano, sobre todo la Iglesia de la Reforma y el mundo evangélico. Debemos distinguir, por ejemplo, que en primer lugar, número uno, el culto de la Iglesia es celestial y el de Israel es terrenal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar que el culto de los israelitas tiene instrumentos musicales. Por ejemplo, el Salmo 43 nos dice en el verso número 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y un hermano me preguntaba, hermano, pero en el Antiguo Testamento la alabanza es con instrumentos. Aquí se mencionan arpas. También en el Salmo 71, por ejemplo, también en el verso 22 dice, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Todo eso con instrumentos musicales tiene que ver con el culto terrenal de la nación de Israel. La alabanza con panderos y cítaras no es de la iglesia. El único instrumento que se menciona para la iglesia en el Nuevo Testamento está aquí en la carta a los Efesios. Dice en Efesios 5, versículo número 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no en la cítara, no en el arpa, no se mencionan instrumentos. El único instrumento es el corazón, tal como lo hizo el Señor Jesucristo en su última Pascua, cuando se juntó con sus discípulos. Nos dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio también a ellos y dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y agrega, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ahí cantaron un himno. No llevaban cítaras, no llevaban arpas, no llevaban panderos, solamente el corazón. De manera que el culto de adoración de la iglesia tiene que ver con lo celestial, no es terrenal. En segundo lugar, la doctrina de la iglesia es diferente a la doctrina de Israel.
Israel es un pueblo de pactos. Dios tiene un pacto con Israel. Leamos en Jeremías, capítulo número 31, el versículo número 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto? Es con la casa de Israel, dice aquí. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí dice que Jehová es el marido de Israel. La iglesia tiene como marido no a Jehová, sino al Cordero. Se fija que es distinto todo. El nuevo pacto que se menciona aquí tiene que ver con la casa de Israel. Veamos esta verdad también en Hebreos capítulo 8, versículo número 8. Hebreos 8:8. Dice: porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ya? Nosotros somos incluidos en los beneficios del nuevo pacto de Israel, pero no es un pacto con la iglesia. No es acertado decir la iglesia del pacto. A mí me llegaba mucha literatura de las revistas Crecer y otras más, muy buenas revistas, pero venían artículos en que se hablaba que la iglesia era la iglesia del pacto, pero eso no está bien. Nosotros no somos la iglesia del pacto. El pacto, cualquiera que sea, incluso el nuevo pacto, es un pacto con Israel. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto. Ahora usted se preguntará, bueno, en la cena del Señor hacemos mención del nuevo pacto. Claro, Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo número 25, cuando se refiere a la copa, el apóstol dijo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Pero ¿con quién es el nuevo pacto? Con Israel. Es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo vivierais en memoria de mí. Nosotros en la cena del Señor hacemos memoria de Cristo, tomamos el pan, tomamos la copa, pero esa copa representa el pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto con la casa de Israel. Y nosotros como iglesia somos beneficiarios de ese pacto, pero no es un pacto con nosotros, ¿ya? Nosotros, además, hacemos memoria de esa verdad en que Cristo derrama su sangre para bendecir con el nuevo pacto a la nación de Israel en el futuro. Nosotros que no éramos pueblo, Dios nos ha incluido en el nuevo hombre para ser parte de ese nuevo hombre que es la iglesia. En tercer lugar, este llamamiento celestial del cual somos partícipes tiene que ver con la relación diferente que tenemos, a diferencia de Israel, con Dios. Ya les mencioné, Israel es la esposa de Jehová. Israel es la esposa de Jehová, como leímos ahí en Jeremías. Dios le dice: yo soy el marido de ellos. La iglesia es la novia del Cordero y en el futuro va a ser la esposa del Cordero. Israel es la esposa de Jehová. Nosotros como iglesia somos una virgen pura, según dice 2 Corintios 11. Israel es una mujer adúltera. Es totalmente distinta a nuestra perspectiva, nuestra relación se les ve con nuestro destino, que ya mencioné, diferente a Israel.
El destino de Israel es la tierra prometida, todo eso que Dios le prometió a Abraham, desde Egipto hasta el río Éufrates. En cambio, nuestro destino es celestial. Leamos en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El destino de Israel son los lugares terrenales, ¿ya? La iglesia tiene un destino celestial, los lugares celestiales. También el capítulo número 2 del libro de Efesios dice en el versículo número 6: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que Israel habitará eternamente en la nueva tierra, porque el Señor va a transformar todo esto, va a ser cielos nuevos y nueva tierra. Israel va a habitar esa nueva tierra, pero nosotros, la iglesia, habitaremos la ciudad celestial. Son destinos totalmente diferentes. Entonces, el llamado o el ser partícipes de este llamado celestial que aparece aquí en Hebreos 3:1, este llamamiento celestial no tiene que ver con el llamado del Evangelio para ser salvos, sino que tiene que ver con lo que Cristo hizo y los beneficios que tenemos en él por su redención. Dice también aquí el versículo número 1: considerad al apóstol y sumo sacerdote. Este verbo, considerar, significa observar bien, atentamente, reflexivamente. Estos destinatarios no habían advertido suficientemente sobre la persona y los oficios de Cristo, quién era Él. Estaban retrocediendo y quedándose a medio camino porque no estaban observando atentamente, reflexivamente, quién era el Señor Jesucristo. Y hermanos amados, vuelvo a repetir algo que ya he dicho varias veces. La principal actividad de la iglesia no es tener actividades, no es llenarse la semana de cosas por hacer y hacer y hacer. La principal actividad de la iglesia es contemplativa, es admirar a la persona de Jesucristo. Yo no sé si usted leyó la Biblia hoy día. Un buen hermano me decía todos los días: Camilo, ¿qué encontraste de Cristo en tu lectura diaria? Yo les confieso que no leía la Biblia, de vez en cuando me acordaba de ella. Y yo dije, para que no me pregunte de nuevo, voy a empezar a leer. Haga este ejercicio. Lea los evangelios. Comience por ahí. Lea los evangelios y busque algo que el Espíritu Santo le comunique de su Hijo. Porque el Señor Jesucristo dijo: todas las escrituras dan testimonio de mí. ¿Ya? Y les dijo a los discípulos que escudriñaran las escrituras, porque lo que escribió Moisés habla de él. Toda la Biblia nos habla de la hermosa persona del Hijo y debemos considerarlo. A Newton le preguntaron sobre su método científico de trabajo. Usted recordará que Newton fue un gran científico. Y él dijo: lo que hago es mantener ante mí con toda atención cada problema que voy a enfrentar. O sea, él decía: esto voy a descubrirlo, esto lo voy a investigar y lo voy a mantener en mi mente. Y hermanos,
Muchas veces tenemos que ser como los de Berea. Escuchamos la Biblia, pero llegamos a casa y tenemos que investigar, anotar algo y empezar a buscarlo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está Cristo en esto? ¿Ya? Nosotros, hermanos, tenemos que meditar. Y nuestra meditación no es como la corriente hoy en el mundo. En el mundo, muchos jóvenes están yendo a la India, hay viajes a la India. Aquí en Chile hay una tremenda corriente de juventud que le gusta ir a los países orientales para meditar, para comunicarse con el universo. Ahí está el hinduismo. Pero nuestra meditación, hermanos, no es hacia el interior de nosotros ni hacia el universo. Nuestra meditación es sobre la persona del Hijo mediante su palabra. Por eso el apóstol Pedro nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hermanos, cuando uno lee la Biblia, el lucero de la mañana sale, el Señor se manifiesta y nos habla al corazón, ¿ya? Por eso el autor aquí, como leemos en Hebreos 3:1, nos dice que debemos considerar al autor, al apóstol. ¿Por qué le llama apóstol al Señor? Esta es la única vez que se aplica al Señor este título de apóstol. Y esto lo hace intencionalmente el autor de este libro para contrastarlo con Moisés, que fue enviado por Jehová a sacar a Israel de Egipto. Nos dice, porque la palabra apóstol significa enviado. Dios le respondió a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Moisés era un apóstol. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Estoy leyendo en Éxodo 3, versículos 12 al 15. Y Moisés tenía que decir, el yo soy me envió a vosotros. Bueno, aquí el autor nos está diciendo que el Señor Jesucristo es el enviado directo de Dios, pero no para llevarnos a la tierra prometida, a las cosas terrenales, sino para llevarnos al cielo. Y sabe una cosa, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia, pero Jesús traspasó los cielos con un solo sacrificio, como nos dice aquí en Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro llamado. Eso dice aquí en Hebreos. Fue como un cohete. Él, el Señor Jesús, es gloria de Dios. Pero Jesús, el enviado desde el cielo, nos trae la gloria de Dios.
porque Él es la gloria de Dios. Y saben, hermanos y amigos, que en el Evangelio de Juan se habla 42 veces del Señor como el enviado. El Evangelio de Juan es el Evangelio del enviado, así lo podríamos llamar. El Evangelio de Juan es llamado el Evangelio del amor, porque se habla muchas veces del amor, pero en un sentido mucho más exacto. El Evangelio de Juan es el Evangelio del enviado. Y termina ese Evangelio, el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 17, en el verso número 18, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y podemos decir, queridos hermanos, que nosotros también somos apóstoles, somos enviados al mundo. ¿Para qué? Para comunicar al mundo de este gran Salvador, ¿ya? Por eso Él es el apóstol de nuestra profesión, como estamos leyendo aquí en el libro de Hebreos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es lo que significa ese concepto profesión? Significa confesión. La palabra ahí es eso: confesar quién es Dios, quién es Cristo. El Señor vino como el enviado de esta clase de fe en que se honra al Padre. Este vocablo confesión que aparece aquí en Hebreos 3:1 significa literalmente homologar, decir lo que Dios dice. Les muestro algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde se ocupa este vocablo profesión o confesión. Acompáñenme en Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 6, versículo número 12. El apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, no seas cobarde, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahí se ocupa la palabra profesión. ¿Qué significa eso? La buena confesión. Verso 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué significa eso? La confesión, lo que dijo el Señor Jesucristo, dijo que era la verdad. El Señor Jesucristo no habló siempre con Pilato, pero cuando habló, dijo quién él era. ¿Ya? Entonces, el concepto de que Cristo es el apóstol de la buena profesión, de nuestra confesión, porque Él es el autor de esta fe confesada. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo puso en marcha este concepto de fe, de confianza. Ir confiando en Cristo significa ir confesando quiénes somos, no quedarse callados. Bueno, agrega en Hebreos capítulo número 3, versículo número 1, y su profesión. ¿Saben que aunque Moisés fue un enviado muy considerable, tiene mucha estima de Dios? Aquí en el capítulo número 3 usted va a estar viendo comparaciones del oficio, obra y la persona de Moisés respecto del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no descarta lo que Moisés era.
Y aunque fue enviado efectivamente y sacó a Israel de Egipto, Moisés no era sumo sacerdote, nunca lo fue. Ahora, ¿qué es lo que hace un sumo sacerdote? Y vamos a ocupar los últimos minutos que nos quedan en esta actividad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, esta obra del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que hacer expiación por el pecado. Recuerde usted aquí en Hebreos 2:17, nos dice el autor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa esto? Que Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Expiar significa cubrir el pecado, pero tiene en una mejor, ¿cómo lo digo? En una mejor explicación de lo que es expiar. Expiar significa cambiar. Es decir, cambiar el pecado y los efectos nocivos del pecado por algo mucho mejor mediante una ofrenda. El Señor Jesucristo se ofreció, expió nuestros pecados por su propia sangre y envió lejos para nunca más acordarse Dios de nuestros pecados. Él los expió. En segundo lugar, otra actividad que hace el sumo sacerdote es bendecir a su pueblo. Ahí está la bendición sumo sacerdotal que aparece en el libro de Números. Acompáñenme en el Antiguo Testamento, Números, capítulo número 6, versículo número 23. Número 6, 23. Aquí está la bendición sumo sacerdotal. Habló Aarón y sus hijos y diles, habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Esto es lo que tenía que hacer continuamente Aarón como sumo sacerdote. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Mire qué bendición más hermosa tenía que hacer el sumo sacerdote. Bueno, nuestro Señor hace esta bendición no tanto de palabra, sino de hecho. Cuando dice aquí Jehová te bendiga, es porque el Señor fue hecho maldición para darnos bendición. Cuando dice aquí esta bendición, Jehová te guarde, significa que Él no fue guardado, sino que Él fue entregado para que esta bendición de ser guardados nosotros la tengamos. Cuando dice aquí Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que Dios escondió su deleite por su Hijo cuando Él estaba muriendo en la cruz. Por eso el Señor Jesús tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigo que estás aquí, hermano amado, Dios te quiere bendecir con esto, resplandecer su rostro sobre ti, pero para eso tuvo que ocultar su eterno deleite por su Hijo. Cuando dice aquí, tenga de ti misericordia, para Él no lo hubo en la cruz. Dios lo hizo pecado. Dios colocó todos nuestros pecados sobre su amado Hijo para poder tener misericordia de nosotros. Cuando dice aquí, Jehová alce sobre ti su rostro,
es porque Dios escondió su rostro de su amado Hijo. Cuando dice aquí, y ponga sobre ti paz, para él no hubo paz. Dios en la cruz del Calvario a su amado Hijo, cuando él clamó, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Para él no hubo paz en la cruz. Dios lo tuvo que castigar a él. Esta bendición el Señor Jesús la da a su pueblo porque él pudo obtenerla. Esta bendición el Señor Jesús la da a todo pecador arrepentido que viene a él. ¡Qué hermosa bendición! Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor puede dar como sumo sacerdote esto porque Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Finalmente, un tercer aspecto de la obra de un sumo sacerdote es que Él intercede por el pueblo. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos al Antiguo Testamento de lo que Aarón hacía. En el Números 16, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 46, cuando se produjo la murmuración de los de Coré contra Dios, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Esto es intercesión. La idea esencial de un sacerdote es interponerse entre Dios y los hombres. Y el Señor Jesucristo viene a ocupar esta función como intercesor. Es el gran sacerdote que cumple esta función de interceder. Muy bien, entonces, queridos amigos y hermanos, por eso el autor de Hebreos, aquí en el capítulo 3, versículo número 1, habla del Señor Jesucristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a terminar con una oración. Por favor, vamos a orar. Nuestro Dios, amado, gracias por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Nada y nadie se compara con Él. Él es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tú lo enviaste a Él y nos has hecho partícipes de este llamamiento celestial a quienes hemos creído en Él. Gracias, nuestro Dios. Quedamos en tu presencia en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.